Antes de empezar me gustaría orar. Sí, Señor, te damos las gracias por un día más, te damos las gracias por tu gracia, tu misericordia, te damos las gracias por poder estar aquí una vez más, congregándonos libremente en tu nombre, Señor. Gracias porque tú todavía nos lo permites. Gracias, Señor, por la salvación hermosa que nos has dado en Cristo, Señor. Ayúdanos en esta mañana a nosotros, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder proclamarla según tu palabra, según tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a podemos estar receptivos, atentos y poder ver lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que tú bendigas este culto en esta mañana. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, me ha tocado y me va a tocar un par de veces más. Estamos, como sabéis, en las exposiciones del Evangelio de Lucas. Estamos exponiendo el Evangelio de Lucas progresivamente. Y antes de empezar con el de hoy, me gustaría repasar rápido el sermón pasado, el sermón número 3, que le hemos titulado Avalancha de Buenas Noticias. En el mensaje anterior vimos cómo Dios está desatando una avalancha de buenas noticias, ¿no? A través del anuncio del nacimiento de Jesús, ¿no? El ángel Gabriel es enviado a Nazaret para anunciar a María que va a concebir, ¿no? Por la obra del Espíritu Santo y que daría a luz al Salvador del mundo. También aprendimos que la primera buena noticia es que María fue colmada de gracia. ¿Os acordáis? No porque la mereciera, sino porque Dios tuvo misericordia de ella. Esto nos recuerda que la salvación siempre es un regalo de gracia, ¿no? Tanto para María como para nosotros. Y después vimos también en el mensaje anterior que el niño que iba a nacer no era un niño cualquiera, ¿no? Su concepción sería sobrenatural, su identidad sería gloriosa, ¿no? Jesús, el Hijo del Altísimo, el Rey eterno, el cumplimiento de las promesas, ¿no? Hechas a David, a Abraham, y su nombre anuncia, hemos dicho, su misión, ¿no? Que Dios salva, Dios salva. También contrastamos, si os acordáis, la reacción de María con la de Zacarías, ¿no? Mientras Zacarías dudó, María respondió con fe y entrega, diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y ahí aprendimos que la fe verdadera confía y se somete a la voluntad de Dios. Vimos además el encuentro gozoso entre María y Elizabeth, incluso, ¿no? Juan el Bautista saltó de alegría en el vientre, mostrando que donde llega Cristo hay gozo, ¿no? Ese encuentro pues culminó con el Magnificat de María, el cántico de María, una explosión de alabanza. Hemos aprendido que Dios exalta a los humildes y cumple fielmente sus promesas. Entonces, el mensaje central fue claro, ¿no? Cuando el Evangelio irrumpe en la vida, pues trae gozo, esperanza, transformación, porque para Dios hemos dicho que nada es imposible. Y la luz de Cristo pues siempre vence a la oscuridad. Con eso hemos resumido el mensaje, no del domingo pasado, sino de la vez pasada. Y vamos a empezar con el mensaje de hoy. Y el título del mensaje de hoy es El canto de un mudo. El canto de un mudo. Es el mensaje número 4 de la serie. Y vamos a estar leyendo Lucas 1, del 57 al 80. Lucas 1, del 57 a 80, que es donde lo dejamos en el último mensaje. Dice la palabra del Señor: Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: «No, se llamará Juan». Y le dijeron: «¿Por qué?».
si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió: Juan es su nombre. Todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendeciendo a Dios. Se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito es el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo y para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en su espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, en estos tiempos pasados, ¿no? El mes pasado, cuando estaba yo preparando este sermón, pues habíamos tenido las fiestas navideñas, ¿no? La espera del Adviento. Y sabemos que el hecho de esperar pues tiene sus, cosas agradables, cosas buenas, y las cosas no tan agradables. Por ejemplo, si tú tienes que esperar porque alguien te dice: oye, espérate un momento, te van a presentar ahora y el presidente te dará el medalla de oro por tu distinción de no sé qué. Pues eso es una espera bastante agradable, ¿no? No cuesta. O si te dicen: pero un momento, que vamos a firmar tu nuevo contrato y además te vamos a subir el sueldo. No, espérate un momento. Ahí esperar cuesta menos, ¿no? Ya no pasa nada. Tú tomas de tu tiempo, yo me espero aquí. Pero lo que ocurrió a Zacarías fue esperar muy incómodo, de los que se hacen largos. Y si os acordáis del mensaje anterior, dijimos que Zacarías entró en el templo porque le tocó, ¿no?, por providencia, ofrecer incienso, y cuando salió no pudo hablar. Se quedó mudo, ¿no? El pueblo estaba esperando que dijera algo, unas palabras, una bendición, cualquier cosa. Pero Zacarías no pudo decir ni mu, ni pío, nada. Había recibido una revelación maravillosa, ¿no? El ángel Gabriel se le apareció, se le comunicó una auténtica avalancha de buena noticia, como hemos dicho. Le dijo que tendría un hijo, no un niño cualquiera, sino aquel que prepararía el camino para el Mesías, ¿no? Y qué situación más incómoda. Sale del templo y no puede soltar ni una palabra, ni siquiera un toma. Por si fuera un poco, todavía le quedaban 9 meses por delante. Madre mía. Bueno, durante este tiempo, Zacarías vio como su esposa, pues efectivamente, se quedó embarazada. Vio que aquel niño venía de verdad, ¿no? Estaba de camino de verdad. Y presenció, como sabemos, la visita de María a Elizabeth. Vivió todos estos acontecimientos en silencio, en completo silencio. No pudo unirse a ellas para celebrarlo, al menos no de manera verbal, ¿no? No pudo expresar con palabras su gozo, su asombro, su gratitud, ¿no? Y finalmente llegamos al versículo 57, donde leemos que el niño prometido pues nace, pero en lugar de Zacarías gritar y saltar, pues sus labios siguen cerrados, su boca sigue cerrada, ¿no? Y bueno, sabemos por qué, ¿verdad? Sabemos que
por su incredulidad se quedó mudo, ¿verdad? Pues después de nacer el niño, pues, llegan los vecinos, los familiares, para compartir la alegría todos juntos, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros también hoy, Dios mediante. Y Zacarías sigue sin poder decir ni una palabra. Bueno, lo más incómodo viene cuando llega el 8º día, ¿vale? Porque con ella llega un evento, bueno, común entre los judíos, pero importantísimo para ellos, ¿no? En cada casa judía, la circuncisión del niño al 8º día. Eso era un evento, yo qué sé, como aquí la comunión, ¿no? Se puede decir, o algo así. Esta ceremonia no era un simple trámite, ¿no? Era un momento solemne, cargado de significado espiritual, un evento lleno de alegría, de identidad para la familia, pero Zacarías sigue allí, sin poder expresar con palabras todo lo que llevaba dentro. No podía verter en palabras sus emociones, su gozo, su asombro, ¿no? Yo creo que sin duda habrían sido semanas, meses de los más incómodos, ¿no? Pero hay más. En medio de esta ceremonia surge un pequeño lío, una confusión, porque había que ponerle nombre al hijo. Y algo no cuadraba, ¿no? He escuchado a un pastor de Estados Unidos que contó que en su iglesia había una familia que entró al hospital para que la mujer diera a luz y no les dejaban salir del paritorio, no porque algo hubiera ido mal, todo ha ido bien, pero los padres no se ponían de acuerdo sobre cómo llamar al recién nacido. Bueno, los médicos tenían que rellenar ahí los papeles y necesitaban un nombre, pero como no se ponían de acuerdo, pues tuvieron que quedar unos días hasta que por fin llegaron a un consenso y pudieron darle nombre al niño. Bueno, espero que no sea esa la razón que el pastor no está aquí todavía con nosotros, ¿no? Espero que ellos han llegado a un consenso, se han puesto de acuerdo con el nombre y van a venir pronto a casa. Bueno, aquí en nuestro pasaje no ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí hay confusión con el nombre, ¿no? Los familiares querían llamarle Zacarías, ¿no? Zacarías Jr., Zacarías el quinto, yo que sé, algo por el estilo. Era lo normal que lleve el nombre de su padre, ¿no? Era algo común entre los judíos. Pero leemos que Elizabeth insiste, dice, no, se llamará Juan. Y bueno, es muy probable que Zacarías ya le habría comunicado a Elizabeth, ¿no? Por escrito, porque tiempo tenía de sobra para hacerlo. Así que ella sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios. Todos se sorprenden, imagínate la cara que han puesto cuando tú rompes una tradición así fuerte, ¿no? Porque una cosa es querer, ¿no? Hacer algo, una cosa es decirlo. Una mujer contradecir allí en medio de todos, decir, no, se llamará Juan. ¿Cómo que Juan? Pues tú sabes que los hijos tienen los nombres de su padre y ¿cómo que Juan? ¿No? Entonces, imaginaros, no había nadie en la familia, nadie que se llamara así. Y en medio de esas tensiones, ese lío, pues miran a Zacarías, ¿no? Miran a Zacarías a ver por qué es el padre. Y Zacarías pues pide una tablilla y escribe, me imagino, ¿no? Con letras grandes, bien marcadas, así casi clavando el punzón. Juan es su nombre, con mayúsculas así y casi con signos de exclamación. Y entonces leemos en el versículo, bueno, me imagino que cuando le dio la vuelta a la tablilla, se sorprendieron todavía más porque habrían esperado que ponga Zacarías o no, Zacarías no es Juan, no haga caso a mi mujer. Pero no, escribió Juan es su nombre. No, imaginaros la sorpresa todavía más grande. Entonces en el versículo 64 leemos, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. El mudo de 9 meses, de repente empieza a hablar, ¿no? Pero vamos a pararnos aquí un momento. Durante esos 9 meses, este hombre no pudo hablar. Me imagino todo lo que le habría acumulado por dentro, ¿no? Pensamientos, emociones, preguntas, no sé, gozo, arrepentimiento, ¿no? Un montón de cosas. Imagínate si tú eres uno que suele hablar mucho y luego de repente te quedas mudo y no te puedes expresar, pues la frustración y todo lo que te queda ahí dentro y luego por fin puedo hablar. Y ahora todo eso sale a la superficie, ¿no? Pero ¿cuál fue la primera palabra o las primeras palabras que salen de la boca de Zacarías? Dice algo como, por fin puedo hablar, tengo un hijo, qué alegría, tráeme un vaso de vino para celebrarlo, ¿no? No dice eso.
Dice el texto que cuando por fin pudo hablar, habló bendiciendo a Dios. No brotó de su corazón todo lo que había dentro, sino puso Dios por delante. Cuando Zacarías abre por fin su boca, recupera su voz, lo primero lo que hace es glorificar al Señor. Y bueno, hace lo que debería haber hecho desde el principio, ¿no? Porque cuando el ángel le anunció la buena noticia, debería haberlo hecho lo mismo, entonces no se habría quedado mudo. Y aquí hay una aplicación muy importante para nosotros también. Hagamos lo correcto desde el primer momento. Hagamos lo bíblico desde el principio. No dudemos, no seamos incrédulos. Es mejor glorificar a Dios antes que después. Es mejor arrepentirse antes que después. Es mejor reconocer a Cristo como Salvador antes que después, cuando ya será tarde. Porque sabemos, como cantamos también esta mañana, ¿no? Sabemos que llegará el día en que todos confesarán que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Pero es mucho peor que si... es mucho mejor, que si tu rodilla se dobla ahora, mientras estamos en el tiempo de la gracia, y no después, en el día de juicio, cuando ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, o sea, toda rodilla y toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Al final todos lo confesarán, sí o sí, de manera voluntaria o no. Pero querido hermano, querida hermana, si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Confiesa hoy que Jesucristo es el Señor, antes que sea tarde. No, porque en los últimos tiempos algunos lo harán forzados, con miedo, con temblor. Otros, no, los hijos de Dios lo harán con gozo, lo harán con alegría. Así que adora a Dios antes y no después, porque después será tarde, no habrá segunda oportunidad. Y aquí Zacarías comienza este cántico maravilloso de adoración entre los versículos 68 y 79, y los teólogos llaman este pasaje el Benedictus, Y este cántico, pues, es riquísimo. Si tendríamos que exponer todo el cántico ahora, estaremos aquí hasta el año que viene. Pero es riquísimo, está lleno de bendiciones, de riquezas espirituales, porque no olvidemos algo importante. ¿Quién ha dicho todo esto? ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote, un hombre que conocía profundamente la palabra de Dios, y en este momento también estaba lleno del Espíritu Santo. Así que detrás de cada versículo de este cántico hay como ecos, citas, enseñanzas del Antiguo Testamento. Está riquísimo. Y bueno, en esta mañana me gustaría resaltar de este cántico solamente 3. Hay muchísimos, ¿vale? Pero por amor a vosotros vamos a dividirlo solo en 3 grandes temas, que serían los 3 puntos del sermón de hoy, porque ya sabéis, si no tenéis 3 puntos, no puedes subir a este púlpito. Entonces, los 3 puntos son una visita, número 1, una liberación, número 2, y una preparación, número 3. Una visita, una liberación y una preparación. Vamos a empezar con el primer punto, una visita. En primer lugar, Zacarías nos habla de una visita. Leemos el versículo 68, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Este concepto que Dios nos visita no es algo nuevo. No es algo nuevo. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y siempre es algo muy serio, ¿no? Algo muy significativo, algo muy solemne. Cuando Dios visita, nunca pasa nada trivial. Por lo general, cuando Dios visita, ocurren 2 posibles cosas. O visita para juzgar, que ese es el peor de los casos, o visita para mostrar gracia y traer liberación, que ese es el mejor de los casos. No, por ejemplo, pensemos en algunos relatos del Pentateuco, ¿no? Cuando Dios visitó la construcción de la Torre de Babel. Esa visita no terminó bien, fue una visita de juicio.
Cuando Dios visitó a Sodoma y a Gomorra, ocurrió lo mismo. El resultado fue juicio. Pero también encontramos visitas de otro tipo. En Éxodo 3, Dios visita a su pueblo porque ha oído su clamor. ¿No? ¿Para qué? Para liberarlos de la esclavitud del Egipto. Dios oye el clamor de su pueblo y se mueve en misericordia. Así que la visita de Dios no es algo ligero, ¿no? No es como la visita de un vecino que viene a tomarse un café y se va. La visita de Dios marca la historia, ¿no? Y Zacarías declara aquí que ha llegado una visita, no cualquier visita, y vamos a ver que se trata de una visita llena de gracia esta vez, no de juicio, gracias al Señor. Es una visita llena de gracia. Una visita que es sin precedentes, porque leemos más adelante en el versículo 78, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto de la aurora. Por la entrañable misericordia. No es por otra cosa, no es porque nosotros seamos muy buenos, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo absolutamente extraordinario. Muchas veces leemos el texto, pasamos por alto y no pensamos realmente lo que significa. Dios mismo, en la persona de Cristo, desciende de lo alto y visita. Dios no envía simplemente a una profeta más, no manda solo un mensaje, no delega, no manda un WhatsApp. Dios viene Él mismo. Se encarna, toma forma humana y nos visita físicamente. Pensemos en esto, meditemos en esto, porque hay muchas riquezas en este pensamiento solamente. R.C. Sproul dijo una vez que la Tierra es un planeta visitado, porque solo aquí Dios se encarnó, solo aquí el Creador entró en su propia creación de esta manera. Y vemos algo aquí que hace el cristianismo único, ¿no? Es radicalmente distinto de todas las demás religiones, porque, bueno, en el fondo, si pensamos de qué se tratan las otras religiones, pues de que el ser humano pues busca a Dios, ¿no? Empieza entonces el hombre religioso, va, sube al monte, hace peregrinaciones, realiza sacrificios, intenta de alguna manera alcanzar a Dios, contactar con Él, agradarle. Y en todas esas religiones el movimiento siempre es el mismo, el hombre buscando a Dios. Pero el cristianismo dice todo lo contrario. Dice el Evangelio que el Dios es quien busca al hombre, es al revés. Dios quien baja, Dios es quien visita, Dios es quien toma la iniciativa. No es que nosotros pues sorprendimos a Dios con nuestras obras o con nuestra religiosidad. No es así. Es Él que viene a buscarnos. Porque estamos perdidos, estamos muertos en nuestros pecados. Nosotros no podemos buscar a Dios, ni queremos. Dice Romanos 3, 10 al 11, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Palabra del Señor. Y aún así, ¿qué hace Dios? Viene, visita. Esto no fue una visita rápido ni superficial, no fue una visita flash. Dios nos visitó en Cristo durante 33 años. 33 años. ¿Cuándo ha sido la última vez que has tenido una visita de 33 años en tu casa? No, nadie quiere eso. Entonces, vivió entre nosotros. Dios caminó entre nosotros, sufrió entre nosotros. Y como dice Zacarías, esta visita no fue una improvisación. No fue una idea de última hora, fue el cumplimiento exacto de las promesas de Dios. ¿No? Lo dice, el versículo 70 al 73 dice, pues como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. No es una improvisación. No es un plan B, C o D. Esto es una visita
planeada. Y esta es la visita, con mayúsculas, la visita, planeada desde la eternidad pasada. La visita más esperada de toda la historia humana. Entonces, ahora pregunto a ti directamente, ¿has escuchado acerca de esta visita? No es una visita más, es la visita más importante. Tan importante incluso marca nuestra manera de contar el tiempo, porque decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Como cuando hablamos del COVID, antes del COVID y después del COVID, ¿no? Que también se parte el tiempo, pero esto es muchísimo más, infinitamente más importante. La historia se parte en dos por Cristo. ¿Has escuchado acerca de esta visita? ¿Has escuchado acerca del visitante? Puede que hoy estés escuchando de él por primera vez. Puede que Cristo mismo te esté buscando ahora a través de su palabra. Presta atención, porque puede ser que Jesús te esté ofreciendo perdón y salvación en esta mañana. Porque sin su gracia, todos vamos al juicio eterno, ¿no? Como hemos escuchado en el sermón del domingo pasado sobre Gehenna, ¿no? Se dice Gehenna. Sin Él no hay esperanza después de la muerte. No hay purgatorio, no hay segunda oportunidad, no hay un tiempo temporal de sufrimiento después de la cual viene el eso. Lo digo en húngaro. Entonces, Cristo vino hace más de 2000 años, ¿no? Y quizás hoy por primera vez Dios te está visitando a ti, ¿no? Pero tenemos que recordar algo muy serio. Es algo muy serio. Esta fue la primera visita de Cristo, ¿no? Vino como cordero, inmolado, tal. Una visita de gracia, una visita positiva. Pero la segunda visita de Cristo no será de gracia. Eso no será de gracia. La segunda visita de Cristo será de juicio. Por eso, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Vamos a pasar al segundo punto, una liberación. Segundo punto, una liberación. Ahora bien, ¿de qué se trata realmente este cántico? ¿No? Hemos dicho que no fue una visita de protocolo, como estas visitas políticas donde se hacen un par de fotos, se da un discurso vacío y luego todo el mundo se va a su casa como si nada, ¿no? No, según la profecía de Zacarías, esta fue una visita de gracia, porque es una gracia que conlleva liberación, salvación y redención. Este era el propósito de la visita. En esta primera venida, Cristo no vino a juzgar, sino a salvar, movido por su abundante misericordia y gracia. No, Zacarías lo deja muy claro en su cántico usando distintos términos que apuntan todos a la misma en realidad. El versículo 68 dice que ha visitado y redimido su pueblo. Redimido. Esto significa que había un precio que pagar, una esclavitud de la que liberar, ¿no? Luego el 71 dice salvación de nuestros enemigos. Salvación, ¿no? Alguien estaba en peligro real porque si necesitaba salvación, ¿no? En el 74 leemos que librados de nuestros enemigos, librados. Alguien estaba atado, oprimido, ¿no? ¿Lo veis? Redención, salvación, liberación. Este es el objetivo de la visita. Y aquí surge una pregunta clave. Pues, ¿por qué necesitamos ser redimidos? ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿O quiénes son realmente nuestros enemigos para que necesitáramos la liberación? Bueno, si solo leemos estos versículos por encima, rápidamente podríamos pensar, como pensaron muchos judíos en aquel tiempo, que el Mesías venía principalmente pues a derrotar a los romanos, a echarlos fuera del país y a restaurar un reino político glorioso. Pero el problema principal de Israel no eran los romanos. Bueno, eso también era un problema, pero no el principal.
El problema de fondo era espiritual. Era el pecado, el alejamiento de Dios. Y Zacarías mismo lo deja claro en el versículo 79, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Si alguien está en tinieblas, significa que no está en paz con Dios. Y ese era, y sigue siendo, el mayor problema de ser humano. No ha cambiado nada. Si aún nos queda alguna duda, ¿no? Pensemos en cómo el Juan el Bautista dijo a Zacarías. ¿Cómo presentó Juan el Bautista a Jesús? ¿Acaso dijo algo como, este es el que va a derrotar a los romanos? ¿No? ¿Lo presentó así? No lo presentó así. Juan 1:29 dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el verdadero enemigo. Allí está la verdadera esclavitud, ¿no? El pecado. Y hermanos, este sigue siendo nuestro principal problema hoy. Podemos tener muchos otros problemas, y los tenemos, son reales, económicos, familiares, de salud, pero ninguno es tan grave como este. Por eso no esperamos la solución definitiva de la sociedad, ni de la economía, ni de los políticos, ni de la sanidad pública, ni de la educación, ni siquiera de la mismísima Unión Europea. Esperamos la solución únicamente de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de esta liberación? ¿No? Leemos en los versículos 74 y 75 que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Aquí Zacarías básicamente resume lo que podríamos llamar el programa de la vida cristiana. El programa de la vida cristiana. Y este es el meollo de la redención. Este es lo que debe producir gozo en nosotros. No somos liberados para vivir como queramos. No somos liberados para vivir como queramos, sino para servir a Dios, como dice, sin temor, en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. No hoy sí, mañana no. La semana pasada sí, la semana que viene no me da la gana. El mes que sí, el año que viene no. No es así. Y si esto te suena extraño, pregúntate entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hay fuera de la redención? Oscuridad, sombra de muerte, inquietud, falta de paz. Solo hay dos esferas, hermanos. Solo hay dos esferas en las que se puede vivir. No nos engañemos. O en Cristo o fuera de Él. No hay una tercera esfera. O en Cristo o fuera de Él. Se acabó. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué caracteriza tu vida? Tinieblas, muerte espiritual, inquietud constante o una vida libre en Cristo, sin temor, sirviendo a Dios con alegría, con gozo, todos los días de tu vida. Dios promete que en Cristo tendríamos una vida sin miedo, ¿no? Incluso sin miedo a la muerte. Porque sabemos que para que estamos en Cristo la muerte es ganancia, ¿vale? Es ganancia. Y esto, como hemos dicho, no lo logramos por nuestras fuerzas, no es un mérito nuestro. Es una salvación que Dios concede y es Él mismo lo sostiene hasta el final. Él lo concede y Él mismo lo sostiene. Esto es increíble. Esta es la buena noticia en medio de tantos fallos y derrotas de nuestras vidas, que aun cuando nosotros fallamos, Dios permanece fiel. Bueno, y por último, la tercera parte, el tercer punto de este mensaje, habla de preparación. Número 3, preparación. Porque esta visita gloriosa y esta liberación poderosa, no llegan sin preparación, preparación previa, quiero decir. El primer elemento clave de esta preparación es la persona que prepara el camino del Mesías. Leemos en el versículo 76, y tu niño
Profeta del Altísimo será llamado porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Fijaos en algo muy interesante aquí. Zacarías menciona a su hijo por primera vez aquí, casi al final del cántico. Y esto es muy significativo porque cuando por fin puede hablar y abre su boca, Zacarías no empieza hablando de su hijo. No dice, por fin ha nacido mi niño. No centra el cántico sobre Juan, ¿no? Hasta ese momento, si leemos, todo el cántico gira en torno de Cristo. Todo. Al Hijo de María, al Salvador, al cumplimiento de la promesa. Y solo después, cuando el centro ya está bien colocado, Cristo, entonces viene Juan. Entonces habla de Juan. ¿Y qué dice de su hijo? Dice que no es el Mesías, sino el profeta del Altísimo que va delante, que prepara el camino. Da a entender que Juan no es el centro. Juan no es la luz. Juan es la voz que señala a la luz. Y pues, ¿en qué consiste esta preparación? El versículo 77 nos lo explica. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo y para perdón de sus pecados. ¿No? Ahí está resumido el ministerio de Juan el Bautista. Primero, identificar quién es el Salvador y luego llamar al arrepentimiento. Juan siempre tuvo esto clarísimo. Por eso decía, ¿no? sin temor, sin problema, yo no soy el Mesías. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No se puso orgulloso que aquí estoy yo, el Juan, preparando el camino. Ojo, cuidado, porque yo soy Juan quien prepara el camino de Mesías, no soy cualquiera. No. Y bueno, sabemos que no hay salvación sin arrepentimiento. No hay fe verdadera sin un corazón quebrantado delante de Dios. Y esto, hermanos, también es preparación de alguna manera para nosotros hoy. Porque si aún no conoces a Cristo, lo primero que necesitas es reconocer quién es Él. No es un maestro más, no es un profeta más, sino el Salvador, el Redentor. Y junto a eso viene el arrepentimiento. Un arrepentimiento inicial, sí, pero también diario. Arrepentimiento diario, porque el creyente vive o debería vivir en arrepentimiento constante, volviendo una y otra vez al Señor, dependiendo de su gracia. Y en este tiempo de espera, mientras estamos esperando la segunda venida de Cristo, no es un tiempo triste, no es un tiempo vacío, ¿no? Es un tiempo lleno de gozo, de esperanza, de expectativa. Miramos al futuro con los ojos de la fe, sabiendo que en su segunda venida todos nuestros enemigos serán definitivamente derrotados y estaremos para siempre con nuestro Salvador. Miramos al pasado también y ¿qué vemos? Que lo que Cristo ya hizo por nosotros. Miramos al futuro y vemos lo que Él aún hará. Bueno, miremos por donde miremos, Cristo está en el centro de todo, ¿no? El Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo glorioso. Así que, hermanos, glorifiquemos al Señor como lo hizo Zacarías en su cántico. Pongamos a Cristo en el centro, no a nosotros, no a nuestra familia, no a nuestra economía. Es Cristo primero. Tenemos que, como Zacarías, colocar bien el centro, el eje primero y luego todo lo demás. Así que hoy hemos hablado de 3 puntos para ir resumiendo el mensaje de hoy. Hemos hablado de una visita, una liberación y una preparación, ¿no? Hemos dicho que, en primer lugar, Dios no se quedó distante, ¿no? Él nos visitó, el Señor vino desde lo alto, se encarnó en Cristo y entró en nuestra historia. No fuimos nosotros la que buscamos a Dios, sino que Dios vino a buscarnos en su misericordia, en su gracia. En segundo punto, hemos dicho que esta visita no fue simbólica, no fue ceremonial, sino redentora.
de salvación, de gracia. Cristo vino a librarnos del mayor de nuestros enemigos, que no son los romanos, no son cualquier nación, es el pecado. Nos rescató de las tinieblas, nos dio perdón, paz con Dios y una nueva vida para servirle sin temor todos los días de nuestra vida. No un día sí y un día no. Y en tercer lugar, una preparación. Dios preparó el camino para su Hijo a través de Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento y la fe. Y hoy, mientras estamos esperando la segunda venida de Cristo, también nosotros somos llamados a vivir preparados, caminando en santidad, en esperanza, en obediencia. No es que estamos esperando, bueno, esperamos a Cristo y hacemos lo que queramos. No, tenemos que vivir en camino de santidad, en esperanza y en obediencia ante Dios todos los días de nuestra vida. Así que el mensaje resumido es: Dios nos visitó, nos liberó y nos sigue preparando hasta el día glorioso en que veremos a Cristo cara a cara. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, un Dios que nos visitó en la persona de Cristo, en quien tenemos, hemos dicho, redención, salvación y esperanza. Entonces, regocijémonos en esta salvación, ¿no? Vivamos a la luz de ella. No sea algo teórico, que sea algo práctico, sin temor, santidad, justicia, todos los días de nuestra vida. Y esperemos con gozo la segunda venida del autor y consumador de nuestra fe, porque el mismo Cristo que vino en humildad volverá en gloria. Y entonces no habrá más tinieblas, ni muerte, ni temor, solo su presencia eterna. Amén. Vamos a orar al Señor. Dios Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra gloriosa, por tu infalible palabra, Señor. Gracias porque tú nos sigues hablando. Tú nos sigues hablando hoy mismo. Nos sigues preparando hoy mismo. Gracias porque en el pasaje de hoy nos has hablado de una visita. Gracias, Señor, porque nos has visitado. Gracias porque además de visitarnos, nos has visitado una visita de gracia, no de juicio. Estamos en el tiempo de gracia. Gracias, Señor, por esta visita tan maravillosa. Gracias te damos por la liberación, Dios. Gracias te damos porque nos has librado de nuestros enemigos. Bueno, un enemigo principal de nuestro pecado. Gracias porque tú tuviste misericordia y has bajado por tu pura misericordia, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno que te agradó, Señor. Gracias, gracias. Y finalmente, Señor, te damos gracias por la preparación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder estar preparados todos los días de nuestra vida, Señor. Que caminemos en justicia, Señor. Que te esperemos con obediencia y que te sirvamos con gozo. Porque ya somos salvos, Señor. Gracias por la salvación. Gracias. Ayúdanos, Señor, en esta próxima semana que viene a poder meditar en esto. A poder meditar que tú has dignado de bajar en nuestra tierra, en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te glorificamos y gracias porque no solamente te has bajado para visitarnos, no te has quedado allí, sino que has llevado a cabo tu obra, tu plan, has muerto en la cruz por nuestros pecados, Señor. No bastó con una visita, sino que tenía que haber también un sacrificio. Y gracias porque tú lo has hecho. Gracias porque en Cristo tenemos la redención. Gracias por resucitarlo al tercer día de entre los muertos. Y ahora nuestra fe es una fe viva en ti. Muchas gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.